Buenos días, mis amados hermanos. Como siempre les digo, es un gusto volver a llegar a sus hogares a través de la palabra de Dios. Es alimento que nunca debe faltar porque es el que alimenta el alma, el espíritu y el que nos hace crecer en el conocimiento de Dios. Bien, como hemos estado hablando en las dos clases anteriores, vamos a continuar con la carta del apóstol Pablo a los creyentes en Colosas, la carta a los colosenses. Y recuerden que estuvimos hablando de una carta hecha desde la prisión y estuvimos hablando en la primera clase quién fue a ver a Pablo allí en la casa donde él se encontraba preso en Roma y los informes buenos, positivos que le llevó al apóstol Pablo, pero la preocupación del apóstol Pablo por los creyentes en Colosa, por ciertas doctrinas, enseñanzas que se estaban metiendo en la iglesia, y él se preocupó y entonces él hace esta carta, una carta muy doctrinal y preferentemente refiriéndose a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y dijimos en la primera clase, y les voy a estar refrescando la memoria, pues aquel notable progreso que había en la iglesia, los versículos 4 al 8 del capítulo 1, el crecimiento en amor, versículo 8 del capítulo 1, y el buen orden y firmeza en el testimonio de la iglesia en Colosas, capítulo 2, versículo 5. También estuvimos viendo en las clases anteriores el propósito de esta carta, el objetivo, el propósito por el cual el apóstol Pablo hace esta carta, como les he estado explicando, pero quiero refrescar su mente, su memoria, y es confrontar o corregir las falsas enseñanzas acerca de que había sobre la persona de Jesucristo. Y dos cosas muy importantes que está enfatizando esta carta es qué debe hacer el creyente, a qué creer, y luego si creemos en algo real, pues también debemos de conducirnos, cómo vivir, cómo puede y debe ser nuestra vida. Y Pablo, por supuesto, ya el versículo 10 intercede por los creyentes en Colosa y para que estos sean llenos del conocimiento de Dios, de un verdadero conocimiento, de un conocimiento no cualquiera, sino un conocimiento correcto y profundo acerca de Dios. No un conocimiento mental, sino un conocimiento experimental que lleva a conocer un poquito más profundamente a quien nosotros hemos conocido. Y estuvimos viendo también que el conocimiento de las cosas de Dios, el conocimiento de Dios trae 4 consecuencias para la vida cristiana. Y lo vemos en el versículo 10 del capítulo 1. ¿Cuáles son estas 4 consecuencias de la vida cristiana? En la primera parte del versículo nos está diciendo andar como es digno del Señor, es decir, vivir una vida que esté reflejando a Cristo. La segunda parte de este versículo 10 nos está hablando de esta forma de cómo conducirnos. También nos habla de vivir en obediencia absoluta, agradándole en todo. Es la segunda parte del versículo 10. Como tercer efecto o consecuencia de nosotros cuando conocemos a Dios, qué cambios hay. También, en tercer lugar, llevar fruto. ¿Cuál es la evidencia de llevar fruto? Las buenas obras. Y este es el resultado de la acción continua del Espíritu Santo en una persona, en un creyente, la llamada fe con obras, mis amados hermanos. Y esto es algo muy importante. Y también nos habla en cuarto lugar, este versículo 10 también, crecer en el conocimiento de Dios. Y esto que nos permite una clara visión del ser, de su ser, del ser de Dios, y un conocimiento experimental de su poder. Habla de las dos cosas. La última parte del versículo 10. Y entonces, por supuesto, cuando usted conoce profundamente a Dios, se va a manifestar ese conocimiento con poder y con evidencia, con señales.
Y recuerda lo que dice la palabra. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, y ya posteriormente habla de las señales: echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas y demás. También pues el apóstol Pablo usa algunos calificativos también que usa de la persona de Jesucristo refiriéndose o defendiendo esta doctrina, y usa primero como la imagen del Dios invisible, versículo 15, y también como el primogénito de toda creación. Recuerden que le estuve explicando que muchos han malinterpretado este versículo, y le hablé de la secta, y han dicho que conforme a este versículo que Jesús, la persona de Jesús, es un Dios de segundo orden, de segunda categoría, que fue el primer ser creado, y eso no es lo que se está refiriendo este versículo. Primeramente, aquí se está hablando de que está señalando su divinidad, lo que es de Dios, es decir, hacer visible al Dios invisible. ¿A través de quién? A través de la persona de Jesucristo. Y por supuesto, esto solamente es posible a través de la divinidad o de la deidad. Y también Él es la imagen. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué nos está diciendo esto? Que es la única revelación que nosotros tenemos, igualando a Dios, porque la persona de Jesucristo expresó a Dios en toda su plenitud. Y también, en segundo lugar, el apóstol Pablo, aquí en estos versículos, lo está estableciendo como el primogénito. ¿Qué nos está diciendo? Que Él antecede y es el origen de toda la creación. Entonces Pablo está diciendo con esto, porque recuerde que los gnósticos estaban llevando a los creyentes en Colosas a adorar a los ángeles, y él está diciendo que Él es antecede ante toda creación, y que Jesús, la persona de Jesucristo, no es una criatura, que es el creador de todo, versículos 15 y 16. Y por supuesto, dice que Él creó todas las cosas. Él creó aún los ángeles. Los que estaban diciendo, los gnósticos, que adoraran a los ángeles como adorar a la criatura y no adorar al Creador, que es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Y entonces estos falsos maestros introducidos allí en Colosas, pues enseñaban que los ángeles eran semidioses. Y esto se lo estuve explicando en la clase anterior, y por supuesto ellos decían que debían de ser adorados. Y posteriormente Pablo presenta al Señor Jesucristo como creador, no solamente como creador, sino como sustentador de todas las cosas. Vamos a leer los versículos 15 al 17 para que usted pueda entender mejor y así continuar la clase de este día. Refiriéndose a la persona de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es, dice el versículo 17, antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. No solamente Pablo lo presenta como creador, sino como sustentador de todas las cosas. Luego Pablo lo está presentando como Señor, versículos 18 y 19. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, porque por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Recuerde que los gnósticos hablaban de que la materia era mala, y Pablo está diciendo, en él, en esa persona que ustedes conocieron, en ese cuerpo habitó toda la plenitud de Dios en un cuerpo. Así que la materia o el cuerpo no es malo. Primero, Pablo lo está presentando como cabeza sobre la iglesia, gobernando y ejerciendo autoridad
Y la resurrección también lo está situando en un lugar preeminente como ejemplo y certeza de la resurrección del creyente, de todos aquellos que seguimos y hemos creído a Cristo. Entonces, aquí vemos que hay una plenitud, el mismo Dios, en la persona de Jesucristo. Pablo está diciendo, miren, en Él hay una plenitud total, en un sentido activo y un sentido pasivo. ¿Por qué digo sentido activo y pasivo? Un sentido activo porque, en el sentido activo porque lo llena todo. Él es omnipresente. Y en sentido pasivo porque Él lo tiene todo. Aquí están las dos características. Y no solamente Pablo también lo presenta como Señor, sino también como mediador. Versículo 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Notemos aquí algo, que el creador de todas las cosas es también el mediador que reconcilia también todas las cosas. ¿Qué significa esto? Reconciliar. Esto significa cambiar todas las cosas, no a medias, sino completamente. Y va a haber un cambio evidente. ¿Por qué va a haber un cambio evidente? ¿Cuál era nuestra postura? ¿Cuál era nuestra posición antes de Cristo? ¿Y cuál es nuestra postura y nuestra posición después de Cristo? Es decir, que de una esfera de enemistad en la que nosotros vivíamos contra Dios, Él nos ha cambiado a una posición de paz. Y esto fue solo posible, aquí lo está explicando en el versículo 20, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Y allí en 1 Timoteo 2:5 nos dice la palabra de Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otra persona que pueda mediar entre Dios y los hombres. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Jesús dijo también en Juan 19, yo soy la puerta. 14:6, yo soy el camino. Efesios 4:13, yo soy la meta. Entonces entendamos esto y Pablo está diciendo a ellos, no se dejen engañar. Vamos a orar para continuar con la clase que nos corresponde en este día. Amado Dios, te damos gracias, te alabamos y te glorificamos por esta oportunidad que nos das de poder hablar de tu palabra y saber que ella llega a las mentes y a los corazones de muchas personas en muchas partes del mundo. Pido tu bendición, que ella esté haciendo un efecto. Sabemos que ella lo hace, pero Dios mío, pedimos que tú aclares nuestras mentes, nuestros corazones para aprender de ella y poder vivir como ella demanda de nosotros. Sea bendecido cada hogar, cada lugar donde esta palabra está llegando, Dios mío, trayendo tu bendición espiritual y física. Si hay algún enfermo, necesitado, triste, afligido, Dios mío, ministrale lo que está necesitando, lo mejor, no lo bueno, lo mejor, porque nosotros miramos lo bueno, pero de ti viene lo mejor, Señor. Sean bendecidos y nos declaramos bajo tu bendición a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar con estos versículos 15 al 17 de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses del capítulo 1. Ya se lo leí en la introducción o en modo de recordatorio de las clases anteriores. Aquí vamos a estar viendo algo muy importante, mis amados hermanos. Luego de que él expresa todo lo que se ha reflejado y lo que ha mostrado y quién es Jesucristo, le está escribiendo a los colosenses para que ellos no se dejen engañar. Más adelante en el versículo 21, el apóstol Pablo dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Les voy a explicar.
El apóstol Pablo aquí está usando dos calificativos para referirse a nuestra condición antes de nosotros conocerle. Era lo que él le decía ahorita a modo de introducción de la clase anterior en cuanto a la reconciliación. Aquí usa dos calificativos, extraños y enemigos. Les explico. La enemistad contra Dios estaba arraigada en lo más profundo del corazón o de la naturaleza humana o de nuestra naturaleza. Y aquí Dios nos está cambiando de posición. Recuerde lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo más adelante le voy a estar explicando al respecto. Es decir, que éramos extraños y enemigos, a través de Jesucristo fuimos cambiados de posición. ¿Y qué es lo que es? Y esto es lo que está significando la palabra de reconciliar, un cambio de posición, de extraños y enemigos. Ahora venimos a ser de la casa amigos. Gloria al Señor. Entonces, en 2 Corintios, yo quiero leerle algo. En 2 Corintios capítulo 5, segunda a los Corintios, en el capítulo 5, para corroborar lo que les estoy diciendo, segunda a los Corintios, capítulo 5, los versículos 18 y 19, nos está diciendo, segunda a los Corintios 18 y 19, 5, 18 y 19 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Recuerde que es el cambio de posición. ¿Y qué dice el versículo 7 que corrobora el versículo 17, perdón, de 2 Corintios 5, que corrobora el 18 y el 19 que la acabo de leer? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto es reconciliación, cambio de posición de extraños y enemigos. El viejo hombre ahora es hecho un nuevo hombre. Ahora, si vamos al capítulo 2 de Colosenses, al versículo 2, ya vamos entrando en el capítulo 2. Ya en las clases anteriores y parte de esta ha sido el capítulo 1. Le dije que iba a estar tratando de explicarle lo más que pueda al respecto de esta carta, que es una carta muy doctrinal y muy real para nosotros aprender en estos tiempos. En el capítulo 2, versículo 2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Qué está expresando aquí? El deseo del apóstol Pablo. El deseo apostólico era que los creyentes fueran consolados. Ahora nos preguntamos, ¿cómo viene a nuestras vidas, cómo viene a nosotros el fortalecimiento espiritual? ¿Cómo viene? A través de la palabra de Dios somos consolados, somos fortalecidos. Y esto va a traer como consecuencia dos cosas. El fortalecimiento del creyente va a ser a través de la palabra de Dios, y esto va a traer como consecuencia dos cosas. Ser fortalecidos en amor, que esto se refiere a la mejor relación entre hermanos, una buena relación entre hermanos, y como segundo lugar, una mejor comprensión de la revelación de Dios y su poder, es decir, que el conocimiento. Somos fortalecidos a través de la palabra. Esto va a traer como consecuencia dos cosas: fortalecidos en amor, va a haber mejor relación entre los creyentes y una mejor comprensión de la revelación de Dios y su poder. Ahora, el primer deseo aquí en este capítulo 2, versículo 2 del apóstol Pablo es que los creyentes fueran consolados. Ahora, en el versículo 4,
vamos a ver algo. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Vamos a ver. El segundo deseo era que los creyentes no fueran engañados por falsos maestros. Si usted es fortalecido, conoce la palabra de Dios, pues usted va a crecer el amor en usted, va a tener buenas relaciones con los demás y usted va a tener una mejor comprensión de la revelación de Dios para su vida, porque aquí en la palabra está la voluntad de Dios para nosotros cada día y por supuesto va a conocer el poder de Dios. Y esto nos va a llevar a nosotros a tener las antenas bien sintonizadas y no nos vamos a dejar engañar. Y por eso el apóstol Pablo habla de estas dos cosas en el versículo 2 del capítulo 2 y en el versículo 4, era que los creyentes no fueran engañados por los falsos maestros. ¿De qué manera logramos no ser engañados? Ya les expliqué, ser fortalecidos por la palabra de Dios, pero también debemos de saber algo, y esto nos habla de convicciones. Vamos a ver los versículos 6 y 7 del mismo capítulo 2. Ve que todo esto va eslabonado. El apóstol Pablo va detallando muy bien lo que él escribe a los creyentes y por supuesto inspirado por el Espíritu Santo. Esto es algo muy importante. Aún, fíjense, más adelante le voy a hablar que aún en las salutaciones, que el apóstol en toda su carta termina con saludos, aún de los saludos nosotros aprendemos. Les voy a explicar al terminar estas clases, les voy a explicar en los saludos qué enseñanzas sacamos en los saludos y de las personas que él menciona. Entonces, ¿de qué manera logramos esto? Ser fortalecidos en amor, comprensión de la revelación de Dios y su poder. Y eran los deseos del apóstol Pablo que los creyentes fueran consolados, pero también que no fueran engañados. Versículos 2 y 4. Ahora, versículos 6 y 7 nos dice algo muy importante. Por tanto, el por tanto es de los por cuanto. Por cuanto ustedes conocen, por cuanto ustedes van teniendo revelación de Dios y Dios se va manifestando a través de su palabra en ustedes. Ahora, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Aquí está hablando de una vida de comunión con Cristo. Y esto, pues esa vida de comunión nos ayuda a mantener nuestra fe, una fe firme y una fe también de gratitud a Dios. Pero ahora yo pregunto, dicen los versículos 6 y 7, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados. Aquí me está hablando de raíces, me está hablando de convicciones. Yo pregunto, conocí, mejor dicho, voy a decir así, a un muchacho, nos criamos en la niñez, sí, desde adolescente, no sé de él. Y este muchacho le gustaba ayudar a su mamá a sembrar las flores, pero ¿sabe qué hacía? Sembraba alguna planta, alguna flor, algún tallo de una flor, y a los 3 o 4 días iba y la arrancaba o la levantaba de la tierra a ver si tenía raíces. Y volvía, como no tenía, volvía a sembrarla. ¿Podía esa planta crecer o poder quedar viva? No. Entonces aquí me está hablando de raíces. Ahora yo pregunto, ¿para qué sirven las raíces de un árbol? Sirven para dos cosas muy importantes, las raíces en un árbol. Primeramente, esas raíces alimentan al árbol. Y segundo, esas raíces le dan estabilidad al árbol. Son dos cosas muy importantes. Alimentan y estabilizan. Y asimismo le está diciendo el apóstol Pablo, por favor, echen raíces en lo que ustedes han conocido para que ningún viento de doctrina los pueda arrastrar. ¿Por qué digo esto? Yo recuerdo, nací en mi pueblo, donde vivimos en nuestro país,
está al norte, cerca del mar. Y ahí soplan muchos vientos del norte constantemente, estamos cerca de la costa. Y saben que los árboles en ese lugar, ellos echan las raíces, profundizan más de un lado que del otro sus raíces porque están preparados para los vientos del norte. Y ellos echan las raíces al lado contrario para cuando soplan esos vientos poder estabilizarse. Es un mecanismo de defensa que tienen los árboles natural. Ahora bien, yo escuchaba desde niño que cuando entraban aires del sur, hacía mucho daño y decía, oh, viene aire del sur, eso va a acabar. Oye, ¿qué será? Que cada vez que entra un aire del sur, acaba con todo. ¿Y saben por qué? Porque los árboles no están preparados, los árboles de la costa del norte no están preparados para los aires del sur. No tienen las raíces que le van a defender para los aires contrarios, porque se han preparado para el aire del norte. Y por eso hacía tanto daño, después lo pude entender después de estudiar. Entonces así es el creyente. El creyente debe extender sus raíces para todas partes, porque de cualquier parte pueden llegar vientos contrarios, doctrinas contrarias, y todas van a venir de la Biblia, pero mal interpretadas. Entonces nuestras raíces deben ser profundas para la estabilidad espiritual del creyente y también para alimentarnos y tener la convicción de en quién nosotros hemos creído. Por eso el apóstol Pablo le dice, por tanto, de la manera que habéis recibido el Señor Jesucristo, andad en Él. No se ande trasplantando, buscando cosas nuevas, buscando nueva doctrina. No se esté arrancando aquí como hacía el muchacho que yo les decía, lo arrancaba, sembraba hoy, lo arrancaba mañana. Esa planta no puede dar fruto. Y entonces dice, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe. Entonces le está diciendo que sus raíces, sus convicciones son las que le van a mantener firmes en medio de las circunstancias adversas de la vida. Por eso el apóstol le está diciendo a ellos, iba a ser una fe firme y por supuesto una fe agradecida. Dice el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué le está diciendo? El peligro del engaño proviene, ¿de dónde viene el engaño? Proviene de oír a los hombres y dejar de prestar atención a Cristo. Es lo que le está diciendo el apóstol. Mirad bien que nadie os engañe. No le presten atención a esa gente que viene con filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No le presten, no se detengan a prestar la atención a tales personas. Entonces el peligro del engaño proviene de oír a los hombres y dejar de prestar atención a Cristo. Versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Le está diciendo, oye, esos gnósticos que le están diciendo que el cuerpo, que la materia y los docetas también es mala, no. Porque en Él habita, en ese cuerpo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En ese cuerpo que dicen ellos que es malo, ahí habitó Dios. Entonces no es malo, porque Dios no habita en tales cosas. Entonces, recuerden que una de las doctrinas de los gnósticos era que la materia era mala en sí. Quien se acerca a Cristo por fe, mis amados hermanos, puede contemplar la esencia y la gloria de Dios concentrada en su propio cuerpo. Que nos dice el versículo 15 del capítulo 1. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, quien va a Cristo por fe puede contemplar la esencia y la gloria de Dios concentrada en su propio cuerpo. ¿En qué cuerpo? En el de Cristo. No hay necesidad de buscar otras cosas u otros poderes o estar buscando todos los días, indagando algo nuevo. Donde dice el versículo 10, lo está diciendo el capítulo 2,
y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No hace falta nada más. Nosotros, le está diciendo ustedes, y por supuesto nosotros, estamos completos en Dios. Por tanto, no hay otra necesidad, o no hay necesidad de estar buscando otras cosas u otros poderes. Ahora, versículos 11 y 12. ¿Qué nos dicen versículos 11 y 12? Ya esto lo vamos a comentar en la propia clase, pero se lo voy a leer. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. En la próxima clase le estoy explicando estos versículos. El Señor les bendiga una vez más, mis amados hermanos. Es una bendición poder hablar de su palabra y tratar de llegar en mi modesta explicación que usted la pueda entender y saber el propósito de esta carta y qué enseñanza hay para nuestra vida. El Señor les bendiga y nos vemos el próximo sábado. Bendiciones.